1 de abril del 2020. Le damos la bienvenida al episodio número 14 del podcast El Sol Latino 413. Estamos transmitiendo desde Pioneer Valley en el oeste de Massachusetts. Como siempre nos acompaña la directora de Holyoke Media, de noticias de Holyoke Media. Saludos a todo el mundo. Bueno, como siempre empezamos las notas al calce. Los que me han preguntado sobre la conferencia del Puerto Rico Studies Association para octubre, para mediados de octubre, en Holyoke Community College todavía está en pie, pero el pero es bien grande. Hay una conversación entre los miembros de la Junta Directiva del Puerto Rico Studies Association para mover la conferencia hacia primavera, que me da la impresión que eso es lo que va a pasar, porque no todas las instituciones postsecundarias quizás abran en otoño. Lo otro, le damos las gracias a María Padilla y a Nancy Rosado por el libro que nos enviaron, Toast to the Wind, que fue las dos personas que entrevistamos la semana pasada desde Florida, al norte y al sur, y ahora nos movemos hacia Boston. Y el libro está muy interesante, se lo recomiendo. Como cosa para poder entender esta discusión, hay dos estudios que complementan lo que está haciendo el Gaston Institute en términos de estudios demográficos. Uno, claro, salen del Centro de Estudios Puertorriqueños por Edwin Meléndez y Charles Benatol. Hay varios estudios o informes sobre lo que pasó antes y después de María, del huracán María. Y también hay un estudio que todavía no se ha publicado, pero lo estamos esperando, que es Huracán Holyoke and Puerto Rican Linked by Water, de Charles Benatol Santiago y Carlos Vargas Ramos del centro. Charles Benatol es de la Universidad de Connecticut Storm, el instituto. Ese es un estudio que ellos están haciendo en Holyoke que brega con la demografía de los puertorriqueños en Holyoke en particular. Por lo tanto, nos lleva, o nos trae, mejor dicho, a nuestra invitada de hoy, Lorna Rivera. Saludos, Norma. Saludos a todos. Gracias por invitarme. La directora del Instituto Gaston, que está ubicado en la Universidad de Massachusetts en Boston. Sí. En Boston. Como background o fondo, el Gaston Institute, tiene un nombre mucho más largo, pero todo el mundo lo conoce como el Gaston Institute o Instituto de Gaston. Después Lorna nos explicará el nombre. Es la quinta directora ejecutiva, directora es el título, que ella reemplazó a María Idalí cuando se jubiló. Antes de eso estaba Andy Torres, Edwin Meléndez y Miren Uriarte, que fue la original y la viuda de la persona que lleva el nombre del instituto. Cumplió, mejor dicho, 30 años el instituto el año pasado. Y lo que quería decir, que mi relación con el instituto posiblemente son 31 años. Yo era estudiante graduado en la Universidad de Massachusetts. Me invita a una reunión mi profesor Luis Fuentes, y llegan dos personajes de Boston que todavía están por ahí, Ralph Rivera y Ramón Borges Méndez, para hablarnos lo que iba a ser el Instituto Gaston. Y desde esa ocasión, de hecho, nosotros, Sonia Nieto y yo, fuimos de los primeros que recibimos un grant del instituto sobre el estudio de los puertorriqueños que abandonaban la high school de Holyoke. Sí. Eso fue en el 91. Bueno, pues, Lorna, explícanos qué es el instituto para aquella gente que no sepa cuál es el nombre oficial y qué ustedes hacen. Bueno, otra vez, muchas gracias por invitarme. Es un gran honor estar con ustedes hoy, hablar sobre el Instituto Gaston y el estudio que estamos haciendo en este momento. Bueno, sí, yo soy profesora de Latino Studies y yo conocí a todos, eran mis mentors, ¿no? Edwin Meléndez, Andy Torres. Yo he estado ahí en la universidad por 20 años.
pero solamente directora por los últimos 3 años. Y el instituto fue establecido en el 1989 por el gobierno estatal de Massachusetts, el State Legislature, y fue nombrado, ¿no? Por Mauricio Gastón, y entonces el nombre del instituto es el Mauricio Gastón Institute for Latino Community Development y Public Policy. Y fue establecido en esa década de 1980, porque ya la comunidad latina había más de puertorriqueños y dominicanos, ¿no? Porque habían muchas de estas guerras civiles y intervenciones de los militares de los Estados Unidos en los países de Centroamérica, y entonces empezaron a llegar muchos latinoamericanos de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua y también de Colombia, y esos son los grupos más grandes que tenemos ahora en Massachusetts. Uh-huh. Es interesante lo que dice doctora Rivera, porque en términos de la población de América Central, porque esos son ejemplos bien contundentes de cómo la política pública extranjera de los Estados Unidos afecta a otros países y cómo hace que es como pues tirar una piedra en un lago y crea este efecto de gente huyéndole a los países donde hay unas guerras civiles que fueron apoyadas por distintas administraciones de los Estados Unidos. Exactamente, y entonces necesitábamos entender mejor la situación de estos miembros de la comunidad que tenían diferentes necesidades de los puertorriqueños y los dominicanos. Uh-huh. Y por esa razón, Mauricio Gastón, que era un arquitecto, un profesor de Urban Planning, también con Miren Uriarte y otros apoyaron y establecieron esto para informar a los oficiales electados, the elected officials, los líderes, para darle la información, los datos, los reportes demográficos, hacer investigaciones, todo eso para apoyar y ayudar a la universidad a darle esa información que no teníamos, mucha información de esos grupos de Latinoamérica. Y entonces, así seguimos a entender mejores las diferencias de la comunidad latina, que todavía puertorriqueños son los más grandes, no todavía, la población más grande en Massachusetts, pero seguimos nosotros en hacer estudios también de los grupos, por ejemplo, los colombianos, ¿no? O también estamos entendiendo qué está pasando con los salvadoreños en las escuelas públicas, especialmente en la ciudad de Chelsea. Pero lo que me encanta más es que trabajamos por todo el estado, ¿no? No solo estamos en Boston, ¿no, Natalia? Doctora, cuando usted menciona a los salvadoreños y en las escuelas públicas, ahí hay un ejemplo bien claro de las diferencias entre nosotros que mucha gente no entiende, que somos diferentes, tenemos distintas culturas, distintas experiencias. No es lo mismo venir de El Salvador o de Guatemala que es de Puerto Rico, la República Dominicana, o haber nacido y ser criado en los Estados Unidos, hija de padres puertorriqueños. Por favor, ¿cuál es la experiencia, si puedes decirnos por encima, por ejemplo, de las personas de El Salvador? ¿Qué es lo que se está viendo en las escuelas públicas? Bueno, aquí se ha ponido más peor la situación de los jóvenes que están viniendo solos. Jóvenes en las escuelas como en Chelsea High School, que son 87% porcentaje de los estudiantes de El Salvador. Y ellos vienen con mucha trauma, vienen solos, no tienen familia, entonces se encuentran aquí en vecindarios donde hay mucha violencia y pobreza.
y es algo que entonces se envuelvan en las bandas aquí. Tenemos problemas con el MS-13 aquí también, pero eso es muy exagerado también, ¿no? Que no son la mayoría, pero es que también ellos necesitan mucho apoyo. Y eso es un problema también que vemos con los puertorriqueños también, que no se gradúan de las escuelas secundarias, pero para los salvadoreños es una pobreza, ¿no? Que ellos vienen aquí para mejorarse, y entonces hay situaciones aquí donde es peor, en algunas veces es más peor de donde vinieron. Bueno, vamos entonces a entrar al tema del nuevo informe de los puertorriqueños. Se publicó en marzo de este año. Philip Cranberry, sí, y Crisia Valentino. Me imagino que Philip Crisi es profesor o investigador. Sí, no, ese es profesor de economía, economics. Y Crisia, ella es de Springfield, ella es estudiante en UMass Amherst. Y es un estudiante de maestría también en economía. Yeah. Y bueno, sí, y hicimos una serie de reportes enfocado en los 10 grupos más grandes de Latinoamérica. Y el primero los vamos a ¿cómo es? Publish. Publicar. Primero los puertorriqueños, entonces dominicanos, salvadoreños, como en la orden de su población en el estado. Y el primero de esos puertorriqueños. Ok, ¿el dominicano todavía no ha salido? Sí, salió, salió. La semana pasada. Está en el website. Sí, creo que sí, está pero bien. Yo se los mando por si acaso. Ok, este estudio de los puertorriqueños, ¿qué datos sobresalió, qué es diferente a lo que nosotros conocemos? Bueno, no sé si es tanto diferente, pero es porque ya sabemos que, bueno, vamos a empezar, que no, en el estado de Massachusetts, que sabemos ya que Springfield y Holyoke son los más grandes, las ciudades donde viven los más puertorriqueños. Y eso también ustedes ya conocen la historia, ¿no? Porque vinieron aquí a trabajar en agriculture, en la agricultura, Operation Bootstrap, todos esos programas, ¿no? Era también en Southbridge, es otra ciudad donde había muchos puertorriqueños. Y eso sigue, ¿no? Después del huracán, vimos que muchos de los puertorriqueños que vinieron a los Estados Unidos se fueron a Holyoke. Y que ahora, bueno, en el año en 2017, éramos el tercer estado, después de Florida, Pennsylvania y entonces Massachusetts, donde vinieron muchos puertorriqueños. Entonces, en 218 eran Nueva York, New Jersey, Texas, y entonces, pero Massachusetts sigue creciendo la población de puertorriqueños que están viniendo aquí. Y bueno, lo que sabemos es que muchos de los puertorriqueños que están aquí, aunque sean ciudadanos, tienen los niveles más bajos de educación, del desempleo, bueno, de estar trabajando, ¿no? Y de ser dueños de casas, todos, pero la pobreza es lo que más me molesta, ¿no? Es que muchos de los puertorriqueños, 47% de los jóvenes puertorriqueños viven en pobreza, y eso es algo que es más alto que los otros grupos. Doctora Rivera, nosotros los puertorriqueños llevamos décadas aquí. Empezamos a llegar a veces por montón en la década de los 40,
¿por qué siguen los mismos issues décadas tras décadas? O sea, yo entiendo que hay el racismo sistemático, yo entiendo, o sea, todo eso. Pero ¿por qué se siguen dando las mismas condiciones en que la mitad de los puertorriqueños se le hace bien difícil romper, ¿no?, de esas cadenas? Déjame, antes de que ella conteste, déjame un dato interesantísimo en el informe, y es la cuestión del idioma. Muchas Sí, claro. veces nos dicen, no, es que no sabe inglés, y el problema de muchos estudiantes de Holyoke es que nacieron o se criaron en Holyoke, su primer idioma es el inglés, no es el español. Ujú. Exactamente, y yo soy también la miembro de la Junta de las Escuelas Públicas en Boston. Y también trabajo con los English Learners Task Force. Y eso es algo que me molesta mucho, ¿no? Que los puertorriqueños, que los inmigrantes que vienen aquí recientemente, esos estudiantes que aunque no sepan inglés, tienen mejor educación, ellos se gradúan más. Todavía con los puertorriqueños, tercera generación, fourth generation en algunas veces, ¿no? Como yo soy tercera, ¿no? Generación, no podemos decir que no pueden hablar en inglés, no, hay más, yo creo, es la pobreza, ¿no? Las oportunidades donde trabajan los puertorriqueños. La educación no es tan baja que no tienen la diploma y no pueden conseguir entonces los trabajos que les puedan sostener sus familias. Pero, o sea, ¿cuáles son las condiciones que dan fruto a estas situaciones generación tras generación, década tras década? Bueno, hay muchos libros escritos sobre esto del colonial dilemma, ¿no? El post-colonial. Y sí, yo creo que eso tiene mucha razón, ¿no? Que aunque yo no apoyo estas teorías que es que estamos vagos y podemos conseguir la asistencia del gobierno como housing y welfare. No, eso no, a mí no es lo que está pasando. Yo pienso mucho que es que entienden los puertorriqueños que el gobierno no los quiere, que no los quiere ayudar. Ellos dejan ya, por ejemplo, los datos del desempleo. Eso es algo que no es que no quieren conseguir trabajar, es que ya no lo pueden conseguir el trabajo y they give up, no tienen fe. Es algo psicológico también, pero yo pienso más que es más estructural. Y ese racismo es algo que han estudiado eso por la educación de los inmigrantes, que ellos como que cuando están cerca de su cultura pueden hablar el idioma, los padres tienen como una motivación que la vida va a ser mejor aquí desde el otro país, y esos son algo que esos factores como les sostiene y le ayuda a los estudiantes inmigrantes esa cultura, estar cerca a ser mejor en las escuelas. Aunque no puedan hablar el idioma perfecto, es la cultura a poder hablar, a tener todavía un orgullo, el apoyo de sus padres y esa motivación que aquí todo va a ser mejor. Pero ya los puertorriqueños saben que no, generación tras generación, que todavía no cambia la situación. Y como que no tienen, they give up, ¿no? Manuel, ¿me permite? Sí, diga. Ok, para darle seguimiento a lo que usted dijo, doctora, o sea, el gobierno, cuando dice que es estructural, o sea, es el sistema, las estructuras todavía no han aprendido de cómo, o sea, the vibe they give out.
y los programas que apoyan y los programas o sea, no demuestran ninguna apreciación por los hispanos, por los latinos. Y ese mensaje como que se va inculcando en nuestras cabezas, ¿no? Nos vamos criando dentro de un sistema que nos dice, tú no vales. Sí, claro, exactamente. Y ahí está el problema. O sea, yo sé que mucha gente lo que quieren decir es lo que mencionaste, que obviamente es un mito. No, que si somos vagos, que no tenemos motivación. No. Es que imagínate, si tú te crías dentro de una familia donde tú no eres valorada, donde siempre te están criticando, donde todo lo que tú haces lo encuentran ridículo, donde creen que tu apariencia es fea. Es una ganguera. Exacto, pues vas a crecer y no es que quizás creas todas esas historias, pero vas a tener un trauma bien grande y no vas a querer participar en esa sociedad que te ha tirado piedras toda la vida. Bueno, déjame añadir algo interesantísimo sobre eso, y Gastón básicamente fue de las pocas instituciones que mantuvo el issue a flote. Fue cuando la iniciativa ONS pasó, el English Only, que básicamente que fue lo que todo el mundo, los latinos, pronosticamos. Eso va a fracasar y fue una era perdida. Gastón sacó dos estudios, en el 2008 Status of Latino Education y en el 2009 The Aftermath of Bilingual Education Policy Change. De hecho, las dos terminaron la portada del periódico. Y básicamente ya estaban planteando, miren, el English Only no ha funcionado. Y básicamente fue una generación que lo que hizo fue aumentar el número de muchachos y muchachas que abandonaron las escuelas. Y yo creo que el Gastón Institutes mantuvo ese issue a flote mientras muchos preferían no tocar el tema porque no era agradable hablar sobre eso. ¿Qué tú ves o qué cambios tú ves en la nueva política educativa que se ha adoptado recientemente de abandonar English Only y darle otras alternativas? Sí, bueno, en el 2017 pasamos una ley, el Look Act, que ha intentado cambiar lo que pasó con el UNS Initiative y hacer diferentes programas de la educación bilingüe, no como dual language. Por ejemplo, unos de los más programas mejores, ¿no? Para la enseñanza y también para hacer native language literacy, que eso también no lo podíamos hacer. Entonces, porque aunque todas las investigaciones enseñan que si no sabes leer o entender su propio idioma, no puedes aprender otra, o se hace más difícil, ¿no? Entonces, pero es que todavía no hay muchas ciudades en Massachusetts que han cambiado todavía, ¿no? Entonces, para hacer la educación bilingüe mejor. Y todavía en las escuelas de Boston, ese estudio que hicieron el Gastón Instituto fue lo que el Departamento de Educación Nacional y el Office of Civil Rights, que todavía hasta hoy hay un consent decree, ¿no? Que hay como están monitoring de lo que está pasando con los English learners, porque todavía estamos violando los derechos a aprender en su idioma. Eso todavía no está pasando, aunque esta ley pasó para cambiarlo. Todavía no se ha desarrollado suficiente los programas para ayudar a nuestros jóvenes. Natalia. Sí. Doctora, y eso me lleva a la pregunta, porque el Instituto Gastón, como otros institutos a través de los Estados Unidos, ustedes llevan décadas trabajando. Entonces, a la misma vez,
las administraciones políticas, ideológicas van cambiando. Ustedes son constantes en su misión, pero la misión de las administraciones políticas son diferentes. Así que, ¿cuáles son algunos de esos retos de tener que trabajar con distintas administraciones a través de los años para impresionar sobre ello? Miren, señores, esto es importante. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de educación, lo del idioma es fundamental. ¿Cuáles son algunos de esos retos que ustedes han encontrado a través de los años? Bueno, es más difícil hoy en día para hacer este trabajo porque hay muchos que piensan que ya estamos no hay racismo todavía, que nosotros ya deberíamos de hacer nuestro trabajo con fondos que no son del público. Y, por ejemplo, cuando yo soy la nueva directora, pero ya nosotros, aunque por casi 25 años estábamos, los fondos eran del Estado, no de la universidad, ya no tenemos los fondos del Estado. Eso es algo que nos ha impactado mucho porque ya no tenemos entonces la capacidad de continuar a hacer mucho del trabajo que necesitamos que hacer. En este momento lo que tenemos es muchos proyectos con ciudades que nos dan como contracts con la ciudad de Brockton o de Chelsea, pero eso no es todavía como suficiente para todas las necesidades y las investigaciones que todavía necesitamos que hacer. También sobre la política, para mí lo que me molestó mucho, que cuando nosotros nos quitaron los fondos del Estado como un earmark en el budget, fue under Deval Patrick, que era democrático, ¿no? Un aliado. Bueno. Si no podíamos tener el apoyo under Deval Patrick, entonces estamos... Hay que poner un bip ahí. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir una organización? Porque obviamente hay que pagarle a la gente. Esto, o sea, la gente no vive del aire. Obviamente el racismo existe, obviamente el sexismo, el clasismo, la homofobia, todo esto sigue existiendo, todavía hay mecanismos en nuestras leyes que apoyan estos sistemas injustos. Entonces, en términos de la legislatura, ¿el Gastón tiene buenos amigos en la legislatura? Bueno, sí, eso, gracias a Dios, nosotros hemos, representante Carlos González es un ángel, ¿no? El Massachusetts Black and Latino Legislative Caucus, nosotros hemos trabajado con ellos, hacer unos reportes y hacer hearings, ¿no? Presentarle a los oficiales estos datos. Eso es algo que sin el apoyo de representante González y Sonia Cheng Díaz, aquí la senadora, y jóvenes como Andy Vargas, que lo quiero mucho, de Behavioral. Sí, ellos no nos han apoyado mucho, pero lo que necesitamos es más representantes, no más liderazgo, porque aunque nosotros tenemos a ellos, estos como 5 o 6, ¿no? Latinos en el gobierno, necesitamos más. Bueno, y eso es algo que todavía es un problema, ¿no? Porque si no tenemos los líderes que están apoyando, no van a cambiar las situaciones. Bueno, recientemente, bueno, para ser optimista, recientemente hay unos cuantos latinos, latinas, que han surgido, como este muchacho Jiménez en Chelsea, que de hecho yo lo descubrí porque él escribió un artículo sobre el College Board en Puerto Rico, porque eso no funcionaba aquí y era el SAT. Y hay una nueva generación que no es la de nosotros, que viene subiendo. Tú ves con más optimismo el futuro.
Oh, sí, claro, claro. Y eso es una investigación que estamos haciendo en este momento con el The Center for Women in Politics. Es como, bueno, hicimos un fact sheet de los líderes, ¿no? ¿Dónde están en appointed board seats y school committee? ¿Dónde están los latinos? Y hay más, sí. Y aquí en Boston, ¿no? Tenemos ahora la primera dominicana, Julia Mejía. También Arroyo, el hijo de Arroyo está también, Ricardo Arroyo, ganó en un distrito que nunca había, bueno, eran todos blancos, ¿no? Y hay optimismo ahí. Sí, yo pienso que sí, pero nacional, como en el gobierno federal, no todavía. Pero yo pienso también que es más importante tener el poder local, ¿no? Porque ahí es donde podemos hacer muchos cambios, ¿no? En los city councils, por ejemplo, en los school boards. Por ejemplo, Chelsea, ¿no? Dijiste de conciliar Roberto Jiménez. Pero también Damali Vidot, wow, I mean, hay unas mujeres ahí también que son muy fuertes y necesitamos líderes así que no son como, que bueno, que puedan también trabajar con los otros grupos como los afroamericanos. Eso es también algo que necesitamos hacer más, no solamente estar como puertorriqueños aquí. Y eso es algo que todavía nosotros vemos aquí en Boston, ¿no? Que los puertorriqueños todavía son los más que son representajes, pero ¿dónde están los guatemaltecos, los salvadoreños? Entonces tenemos que crear más oportunidades para el liderazgo. Bueno, doctora, no sé si está en tu radar, hay un muchacho, un señor en East Hampton, Omar Gómez, ¿lo conoces? No. Nosotros lo entrevistamos hace 2 o 3 meses atrás porque fue un caso interesantísimo. Él sale electo en el City Council en la ciudad de East Hampton. Ah, wow. Y yo me entero de él porque el periódico El Hampshire Gazette hace un artículo de él, de un boricua, que sale electo en un pueblo donde menos del 5% son latinos. Y fue reelecto por segunda vez y lo entrevistamos en el programa como tú, Omar, es electo. Además, no estabas conectado con el poder político de puertorriqueño latino de Holly Springfield. Nadie lo conocía fuera de Santo y salió electo. Y es un caso increíble seguir porque lo que él hizo, todo el mundo dice, wow, pero ¿cómo tú fuiste electo si ahí no hay latinos? Bueno, lo que él dijo, una de las cosas que él dijo es que él tiene estas hijas que juegan softball y conoció a las mamás y los papás de las otras muchachas en el equipo y ahí fueron hablando, ahí fue creciendo el apoyo y él dijo, bueno, pues sí, me voy a tirar a ver qué pasa. Fue de casa en casa, fue con su plataforma y salió electo una segunda vez, como dice Manuel. Qué bueno, qué bueno. Sí. Rompió barreras. Y eso es histórico. Así que yo estoy de acuerdo con usted, doctora, de que tenemos base para sentir mucha esperanza y también a la misma vez aún más esperanza después del 3 de noviembre si hay un cambio a nivel federal de la administración. Bueno, salud. Que hay base para sentir esperanza, pero a la misma vez seguimos. Yo sé que usted se encuentra diciendo las mismas cosas una y otra vez a través de los años, porque como que estos estudios no caen encajados, o sea, they're not embedded. Entonces, en la política pública para que al fin, en términos de salud, de educación, public safety, que todas estas cosas que ustedes ya saben. Sí, y bueno, pero hay otra investigación que les quería decir un poquito, si tengo tiempo. Oh, claro. Que es con una organización que se llama Amplify Latinx.
y es un estudio de todos los non-profits en el estado de Massachusetts que sirven a los latinos, pero también que tienen liderazgo latino. El director es latino, latina, o la junta de los miembros de directores son mayoría latinos. Y así hicimos este estudio por el estado, the whole Massachusetts. Y lo que encontramos es que casi no tienen fondos, 75,000 más o menos es el average que tienen. Entonces, ¿qué? Eso no puede sostener ni un full time. Sí. ¿Right? Son muchas de las organizaciones que nos ayudan con la salud, con todas las necesidades de servicios sociales. Y también hay muchas que han cerrado, ¿no? Como en Boston, el Centro Latino de Chelsea, HOPE, Hispanic Office of Planning and Evaluation, la Alianza Hispana, por casi así la iban a cerrar. Todavía nuestras organizaciones que más importante, ¿no? para nuestra comunidad, no pueden conseguir los recursos. En el mundo de philanthropy no les dan el dinero a las organizaciones que les ayudan a los latinos comparados a todos los otros grupos, los niveles más bajos de fondos. Y eso también tiene que cambiar, y por eso es que tenemos que trabajar con los que tienen el poder, ¿no? Porque ellos necesitamos que ellos nos dan el apoyo y entender cómo a sostener a nuestras organizaciones como Sociedad Latina, ¿no? Y otras que tienen enlace, ¿no? Hay muchas que están como struggling, ¿no? Todos los días a conseguir fondos para hacer sus programas, y eso es un problema que tenemos. Vamos a hacer un dashboard como un mapa que todas puedan ir y ver, en mi ciudad donde yo vivo, ¿dónde hay servicios para mi familia? Y hay muchos lugares, como dijiste, en East Hampton. No hay nada en East Hampton, no hay nada en Haverhill, pero hay poblaciones ahí latinos, ¿no? Y necesitamos poner más atención a otras ciudades, no solamente en Boston o Worcester, los que hay más, no como Lawrence, pero en otras poblaciones, por ejemplo, como en Waltham, Massachusetts, que tiene más población de Guatemala que en todo el estado, pero ¿dónde hay los servicios, no, para ellos? Y también que muchos de ellos no hablan español, no hablan inglés, hablan maya quiché, y eso es otra cosa que tenemos que como entender las diferencias y las necesidades de los latinos que son indígenas también. Y eso es algo que es muy importante. Doctora, lo que acaba de decir también me recuerda, lamentablemente, que nosotros los latinos también estamos bien divididos. Los puertorriqueños que nacieron en la isla versus los puertorriqueños que se criaron aquí. Los puertorriqueños contra los mexicanos, o los mexicanos contra todo el mundo, ¿no? Nos tienen a todos peleando uno contra los otros, en vez de trabajando en conjunto. Hay un trauma que se ve en todas las culturas, sea latina, sea anglosajona, sea lo que sea, pues la violencia doméstica, por ejemplo, pero existen unos traumas bien específicos. Y no hay ninguna organización que recoge todas estas comunidades y dice, nuestras puertas están abiertas a ustedes, y tenemos gente aquí de todas las culturas, y tenemos programas para desarrollar liderazgo, para ser director ejecutivo de una organización sin fines de lucro, para ser líder comunitario, para todos los latinos, no solamente para un segmento
de los latinos. Y yo creo que esa segregación que tenemos nos hace daño. Sí, yo estoy mucho de acuerdo con eso, pero dice que Manuel quiere decir algo. No, de hecho, a seguir sobre las non-profit, es muy interesante porque ese tema, yo lo he seguido en esta área por 3 décadas y siempre me preguntan algo y yo le contesto, somos más y tenemos menos. Cuando yo llegué a estudiar a UMass, habían organizaciones latinas en todas las esquinas. Y es interesante cómo las más famosas, como Casa Latina en Northampton, Florence, colapsó, que en un momento era puertorriqueña y en los últimos años era gente de Centroamérica y Sudamérica, peruanos. Entre ellos, tú tienes Spanish American Union en Springfield. Un día apareció unos banners, se llevaron todo de la oficina y nadie sabe lo que pasó. Puerto Rico Cultural Project, que fue la institución más importante en todo Western Massachusetts, básicamente lo que queda es el título. El Puerto Rico Cultural Center. Correcto, ¿sí? Center. Y las de Holyoke básicamente sobreviven de gran en gran. Enlace de Familia, Nuestras Raíces, Nueva Esperanza, que fue otra institución. Cuando yo llegué todo el mundo hablaba de Nueva Esperanza. Básicamente está sobreviviendo de día a día. Y es algo muy interesante porque el issue del dinero es uno de ellos. El otro issue siempre ha sido el problema de que gasta, ¿cómo se llama? Hubo malversación de fondos, que ha sido un problema en muchas instituciones. ¿Tú vas a decir algo, Natalia? No, es que mi computadora hizo un ruido. Yo estoy muy de acuerdo de esto y por eso es que nosotros, como estamos haciendo otro trabajo que es enseñar Latino Studies, Ethnic Studies en las escuelas. Porque eso es a lo que dijo Natalia, ¿no? Que tenemos que tener solidaridad con los otros grupos. Pero si no entendemos lo que tenemos en común y cómo somos diferentes a celebrarlo también, eso es parte de, como dijimos antes también, Manuel, que sentimos que no nos valoramos, no nos quieren. Y si nosotros no nos queremos nosotros, ¿no? Y eso es algo que también en los estudios de educación entendemos que cuando esos jóvenes aprenden de su cultura, eso le ayuda en todas partes de sus vidas a ayudarlos en todas partes, y entender lo que tenemos en común es muy importante.